¿Qué tal, hermanos? Que el Señor los bendiga. Nuevamente vamos a reanudar el estudio de la primera carta de Juan, ahí en el capítulo uno que comenzamos la semana pasada, donde vimos una primera parte de este mensaje. Vimos que es un versículo muy importante para nuestra vida como cristianos. Es un mensaje donde Dios nos hace una promesa de que Él no nos quiere hacer que nos quitemos toda la carga de pecado que tenemos, que llevamos muchas veces. Y Él es el que tiene, el único que puede perdonarnos, que puede limpiarnos de toda la maldad que tenemos, ¿no es cierto? Para que alivianemos la carga, lo mismo que el Señor fue lo que dijo en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, ¿no? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Bueno, esas cargas de pecado que nosotros llevamos, que por lo general los seres humanos no la pueden llegar, llega un momento en el que caemos por llevar tanta carga, porque no podemos, no estamos capacitados para llevar. Y Dios, en este versículo, nos hace promesa preciosa de que vayamos simplemente a pedirle perdón y Él, como Padre, nos perdona. Hemos visto que hay dos tipos de perdón, si recuerdan. Está el perdón judicial y el perdón paterno, ¿sí? Este versículo no se refiere al perdón judicial, que es el de San Juan capítulo 3, versículo 16. No, está hablando de otro tipo de perdón. Este es el perdón paterno. El perdón judicial fue aquel que merecían nuestros hechos, ¿no es cierto? Nos tenía que enjuiciar a una condenación eterna por ser pecadores. Bueno, el Señor Jesucristo en la cruz nos libró de esos pecados. Él se llevó todos nuestros pecados. Nosotros hemos sido libres y pasamos a ser hijos de Dios. Tenemos una vida eterna porque esa es la promesa que Él nos hace a cada uno de nosotros. Simplemente por haber creído y confiado en Él. Ahora bien, como cristianos en este mundo seguimos pecando, aunque no sea nuestra intención o nuestro deseo, lo seguimos haciendo porque tenemos una naturaleza que es pecaminosa, una naturaleza caída. Entonces el Señor, conforme a esto, nos hace este perdón que es un perdón paterno, es un perdón que lo vamos a tener que necesitar durante toda nuestra vida mientras vivamos acá en este mundo, ¿sí? Y Dios en su amor paterno nos perdona, nos limpia porque Él es fiel y justo para poder hacerlo, ¿eh? Y esa es la promesa de Él para nosotros. Habíamos quedado la semana pasada en una historia, la historia del rey David, que empezamos a compartir en los capítulos 11 y 12 de Segunda Samuel, no sé si recuerdan. Muy bien. Cuando él comete este pecado, Dios lo confronta a David con el profeta Natán. Dijimos muy claramente que el profeta Natán es lo que sería hoy para nosotros el Espíritu Santo, que nos viene, nos redarguye y nos muestra el pecado. Ahora está en nosotros la decisión que tomemos. Él le empezó a contar una historia al rey David y le dice, mirá, había un hombre muy pobre que tenía una corderita y había un hombre que era rico, que tenía muchísimo ganado, corderos, vacas, pues tenía de todo, mucha plata, era un hombre rico. Pero este hombre pobre tenía solamente una corderita y la tenía en su casa y la criaba como si fuera uno de sus propios hijos. Se sentaba a la mesa, comía con él. Bueno, resulta de que viene un hombre a visitar al hombre rico, ¿no? Entonces, este hombre rico que tenía todas esas posesiones, va y le dice, bueno, agárrenle la corderita que tiene aquel hombre pobre y tráiganle, mátenla, que vamos a comer. A medida que iba contando esto, el profeta Natán, dice que David se iba poniendo verde, azul, rojo, ¿no es cierto? Entonces llegó un momento que recapacitó y que dijo, no, la persona que hizo eso
¿no? Tiene que morir, dijo el rey David. La persona que hizo eso tiene que morir y tiene que pagarle 4 veces lo que hizo. Entonces, con mucho valor, el profeta, mirándolo a los ojos, le dijo, esa persona sos vos. Esa persona sos vos, ¿no? Después Dios le explica más adelante, teniendo tantas cosas, teniendo tantas mujeres, teniendo tanta riqueza, tanta gloria, y si me hubiese pedido, te hubiese añadido más todavía. Tenías necesidad de ir a quitarle la esposa a Urías Eteo. Y ahí lo confronta, ¿no?, con su pecado este profeta. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo nos muestra las cosas que están mal. Ahora, hoy vamos a ver algo que nos pasa constantemente, y es de qué manera nos sentimos cuando no confesamos el pecado. ¿De qué manera nos sentimos? A ver, David no confesó el pecado inmediatamente. No. Pasaron semanas y a lo mejor un par de meses, ¿sí? Entre el tiempo que él tuvo el adulterio con Betsabé y el tiempo que se le empezó a notar la panza cuando tuvo que ir y fue ahí cuando lo mandó a matar a Urías. Porque primero lo llamó Urías haciéndole toda una jugarreta de que vaya a su casa a acostarse con su mujer y qué sé yo, para no tener que él pagar, ¿no? Digamos, dicho sea de paso, como si a Dios se le escapara algo de todo esto, como si el Señor no conociera lo profundo de nuestro corazón, nuestra intención. ¿Cuántas veces nos mentimos y nos engañamos a nosotros mismos? Nos dice la palabra. Bueno, entonces pasó bastante tiempo entre el tiempo que él pecó y el tiempo que tuvo que ir a confesar, después de que entendió que había pecado, ¿no? Entonces, recién cuando se le empezó a notar la panza fue cuando lo manda a matar a Urías, porque ya no podía dar más explicaciones de nada. Entonces, es cuando el profeta Natán le muestra a David que Dios estaba condenando su pecado, que no podía seguir de esa manera. Ahora, vamos a tratar de hacernos una pregunta, y es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer constantemente. ¿Qué pasaba por la mente y en la vida de David en el tiempo que él no confesaba los pecados? ¿Qué pasaba en ese tiempo? Entre el tiempo que él cometió pecado y el tiempo que tardó. ¿Saben qué pasaba? El profeta David llegó a decir, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Estaba viviendo una vida, ¿no? En el Salmo 32, él explica qué era lo que estaba antes de haber confesado, de qué manera estaba viviendo. Y dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa era la condición en la que estaba el rey antes de haber confesado el pecado. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos de esa manera y no sabemos por qué? No tenemos una explicación por qué. Tenemos que empezar a pensar un poquito, tenemos que recordar lo que el Espíritu nos mostró que está mal y tenemos que empezar a pedir perdón. Las veces que sea necesaria, tenemos que ir y pedir perdón, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos, para quitarnos esa carga. Entonces, David pasó un tiempo miserable, ¿no es cierto? Él no estaba tranquilo. ¿Por qué no estaba tranquilo? Porque recién lo leímos, porque el peso de su pecado y la mano de Dios no lo dejaban tranquilo. El peso de su pecado y la mano de Dios no lo dejaban tranquilo, no le permitían descansar. Vivía una vida cansada, preocupada.
¿no es cierto? No estaba tranquilo él, tenía muchas inquietudes, ¿no es cierto? No tenía paz, no tenía paz. La mano de Dios estaba contra él, mostrándole que estaba en Orsay, que estaba viviendo algo malo, y que tenía la solución, que era ir y confesar. Entonces eso es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros, exactamente. Con esta vida, con el ejemplo nos tenemos que dar cuenta que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando no confesamos nuestro pecado, nos empezamos a sentir mal muchas veces y no sabemos por qué nos sentimos mal. ¿No es cierto? Miren, porque el Proverbio, capítulo 28, dice, el que encubre su pecado no prosperará. Ahí está, la mano de Dios sobre esa persona. No vas a prosperar. ¿Por qué? Y porque no me podés encubrir a mí tu pecado. No podés vivir pecando como si fuera, si sos un hijo de Dios, no podés vivir en esa condición. El que encubre su pecado no prosperará. Más el que confiesa y se aparta, se puede, sí. ¿Y qué va a pasar con él? Va a recibir la misericordia de Dios, hermano. El que confiesa y se aparta va a recibir la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David cuando entendió esto? Después de que entendió que su vida ya era un desastre, después de que entendió, confesó. En el mismo Salmo 32, dice el versículo 5, escuchen. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Más detalladamente está en el Salmo 51. Esa confesión y esa liberación y esa limpieza que Dios hace en la vida del rey David. Entonces, esto es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Es la función del Espíritu Santo mostrarnos cuando hay algún pecado o algo que está mal, ¿no es cierto? Cuando hay algo que a Dios no le agrada, Él lo va a mostrar inmediatamente. Y es nuestra la responsabilidad, no de nadie más, es nuestra la responsabilidad de ir y confesarlo inmediatamente. No podemos seguir con una carga. Confesarlo inmediatamente, pedirle perdón a Dios. Dice Isaías 55, deje el inicuo su camino. Una persona, deje el impío su camino. No el impío, una persona que no tiene piedad. Impío, una persona sin piedad. Bueno, su camino. Y el hombre inicuo, ¿no es cierto? Es una persona malvada, el inicuo. Sus pensamientos. Dejen de hacer todo eso. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Bueno, dice, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de ellos misericordia. Esa es una promesa de Dios. Y todo aquel que obedece, Dios le cumple su promesa, porque Él es fiel a su promesa. El cual tendrá de Dios misericordia, y Dios dice que Dios es amplio en perdonar. Dice ese versículo en Isaías. Es amplio en perdonar, Él puede perdonarnos a todos, si vamos y le confesamos. Si recuerdan, en Lucas capítulo 15 también está una historia muy linda, que es la historia del hijo pródigo. No sé si la recuerdan. El hijo pródigo llegó un momento que le dijo, Padre, quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde. Digamos, de paso, no le correspondía nada porque el padre vivía. Esto era si el padre moría, que le correspondía algo. Pero bueno, el padre dice que juntó esa parte y se la dio, ¿no? Juntándolo todo, él dice que guardó todas sus cosas, se agarró la plata que le dio el padre y salió a vivir perdidamente. Hasta que, por supuesto, llegó un momento que se le acabó la plata, ¿no? Cuando el dinero cae en saco roto, por más que lo vaya metiendo al bolsillo, sigue cayendo de la misma manera. Entonces, dice esa historia que él llegó un momento que no tenía más dinero, era en un lugar donde había mucha pobreza, empezó a tratar de buscar trabajo, no conseguía, nadie le daba trabajo,
Llegó un momento que lo dieron para alimentar a unos cerdos y estaba en esa condición. Y cuando estaba en esa condición, él recordó algo y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy padeciendo de hambre. Ya sé lo que voy a hacer. Ahí está, hermano. Porque muchas veces estamos en esa condición, en la peor basura de todas, allá abajo de todo, y no nos podemos levantar. No nos podemos, porque la única manera de levantarnos es en la manera en la que se levantó. Para eso tenemos los ejemplos que el Señor nos deja en la Biblia. Ya sé lo que haré. Iré y le diré a mi padre, he pecado contra Dios en primer lugar, contra Dios y también contra vos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que tenemos que hacer, levantarnos de la condición en la que estamos y ir y pedirle perdón a Dios. Haceme como a uno de tus jornaleros, aunque sea como uno de tus trabajadores, ¿no? ¿Y qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? ¿Lo hizo como uno de sus jornaleros? No, le dio todo lo mejor, le devolvió todo lo suyo, hizo una fiesta grandísima, ¿no es cierto? Le dio todo lo que él merecía como hijo. Bueno, ¿entienden? ¿Entienden qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Que vayamos y confesemos, porque él como hijos de Él nos quiere ver en esa condición. Pero está en nosotros el recapacitar y darnos cuenta de que lo que estamos viviendo está mal. Pero muchas veces ni siquiera leemos la Biblia para poder entender que Dios nos dice que está mal lo que estamos haciendo. Entonces estamos viviendo vidas pero totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y por eso estamos en la condición en la que estamos. Y viene un problema y viene otro, y no sabemos cómo resolverlo, se nos viene todo encima. Por más que lloremos y nos cansemos de llorar, no vamos a solucionar nada, porque la solución la tenemos en la palabra. Tenemos que obedecer nada más. Y Dios nos va a librar de todo eso. Dios nos va a librar. Si confesamos, Él es fiel y justo, hermano. Y eso se llama arrepentimiento, lo que hizo este hijo pródigo. Así que, si nosotros pecamos, ¿no es cierto? Si nosotros pecamos, y yo creo que pecamos, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que sí, que pecamos, y que pecamos bastante. Si nosotros pecamos, lo que tenemos que hacer, tenemos que ir y hacer algo enseguida, confesarlo. Tenemos que ir y confesar nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Y si hacemos eso, ¿saben qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? Bueno, este versículo dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y Él es fiel y justo, porque Él cumple todo lo que está escrito. Y eso lo dejó escrito. Entonces Él lo va a cumplir. Tenemos que empezar a ponerlo en práctica nosotros para darnos cuenta que Él empieza a cumplir esas promesas en nuestra vida, ¿no? Esto es en cuanto a los pecados que nos muestra el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, tratemos de entender algo que es muy importante, porque a lo mejor empezamos a pecar y seguimos pecando, y el Espíritu Santo no nos dice nada y seguimos pecando. Bueno, el apóstol Pablo, cuando le escribe la segunda carta a los Corintios, les dice justamente en el capítulo 13, escúchenme, examínense cada uno de ustedes. Es lo que Dios nos dice hoy. Examinémonos. Si estamos viviendo una vida de pecado y el Espíritu no nos muestra que está mal y no estamos viviendo así con la poderosa mano de Dios que nos está haciendo sentir mal para que confesemos. Y si vivimos y seguimos viviendo y pecando y está todo bien, examinémonos. Porque es muy probable que si el Señor viene a buscar la iglesia nos quedemos acá. Y ahí sí, ya no va a haber más oportunidades. Va a ser toda una eternidad la que vamos a estar padeciendo, ¿no? Dios nos quiere librar de esto. Así que espero que el Señor nos haya hablado, ¿no? A través de este versículo, 1 Juan 1:9. Es un versículo muy simple, lo hemos leído tantas veces. Tratemos de entender, ¿no?, la bendición que Dios tiene si es que nosotros obedecemos este versículo. Que el Señor los bendiga.